Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de Fastway.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Node.js en donde vamos a crear un bot de Telegram. Para esto vamos a utilizar un módulo llamado Telegraph que nos va a ayudar con la interacción de la API de Telegram. El hacer un bot en Telegram es muy sencillo, simplemente vamos a necesitar una cuenta y nada más. Con esa cuenta vamos a poder crear un bot y vamos a poder manipularlo desde código con JavaScript. Así que para aquellas personas que les interesa cómo empezar en todo esto, o al menos no tienen ni idea de cómo crear un bot en Telegram y quieren probar algo nuevo para practicar código o simplemente porque les gusta la aplicación, pues en este video les voy a mostrar el paso a paso de cómo empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear una carpeta nueva. En mi caso voy a llamar este proyecto Node-bot-telegram. Ok, vamos a abrir esta carpeta con nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Y a partir de aquí vamos a tener que crear un bot. Ahora, para hacerlo necesitamos una cuenta de Telegram. Y pueden hacerlo gratuitamente descargando la aplicación desde su dispositivo móvil. Una vez tengan su cuenta, van a poder loguearse o van a poder ingresar nuevamente en su cuenta a través de aplicaciones web o aplicaciones de escritorio. En mi caso voy a estar utilizando una aplicación de escritorio llamada Telegram Desktop. Esta aplicación me permite poder manejar aquí los mensajes sin tener que estar logueado en mi dispositivo móvil. Pero el bot que creemos va a funcionar perfectamente en la web, en el desktop y en el dispositivo móvil. Así que simplemente en mi caso voy a estar utilizando el desktop para que sea mucho más sencillo mostrarles los mensajes y cómo interactuamos con el bot. Ok, entonces el paso 1 es tener ya una cuenta de Telegram. Este es mi Telegram, en mi caso no tengo ningún mensaje y nada, pero vamos a crear un bot. Ahora, una vez tengamos nuestra cuenta, aquí en Telegram vamos a poder buscar bots. En mi caso voy a estar buscando un bot llamado FatherBot. Vamos a buscarlo de esta manera, FatherBot. Al buscar BotFather. BotFather es un bot que está creado por Telegram que tiene el propósito de crear bots. Es decir, Telegram tiene un bot que ayuda a otros desarrolladores a crear bots. Tenemos que añadir este bot a nuestra cuenta para poder empezar a crear también otros bots y programarlos. Aquí por ejemplo me da algo de documentación, aquí me muestra un texto que me dice Start y este botón es el que vamos a dar un clic. Vamos a dar un clic donde dice Start y aquí me muestra una especie de ayuda o digamos una especie de menú en donde puedo ejecutar algunas acciones. Lo que quiero por ahora es crear un bot. Como pueden ver hay varias cosas aquí, hay configuraciones de bot, hay cómo poder editar un bot, es decir, establecer un nombre, una descripción, una imagen para el bot. Y básicamente la forma más simple de poder controlar este tipo de aplicaciones. Pero nosotros queremos empezar. Entonces el primer comando que vamos a estar utilizando es este llamado newbot o /newbot. De hecho, si notan, casi todos estos enlaces de aquí empiezan con el slash. Esto hace referencia a que vamos a estar ejecutando un comando. Es decir, para que al momento de tipear texto, por ejemplo, estamos escribiendo algo. Para diferenciar el texto normal de un comando, pues al inicio va siempre un slash. Entonces escribimos /newbot y de esta manera estamos hablando de un comando. Ok, en mi caso voy a ejecutar este comando llamado /newbot para poder crear un bot. Vamos a dar un enter. Esto me va a mostrar un mensaje en donde me va a pedir el nombre que le quiero colocar al bot. Entonces a continuación vamos a colocarle un nombre. En mi caso voy a colocarle fastestbot. Ok, vamos a dar un enter. Y luego me dice, ok, este es el nombre, pero necesitas colocarle también un nickname. Ok, o un username. En este caso vamos a colocarle lo mismo, fastestbot. Damos un enter. Y con esto me dice, hecho, hemos creado un nuevo bot. Y a partir de aquí me muestra unos cuantos enlaces en donde voy a poder obtener ayuda. Uno, aquí con este enlace voy a poder abrir el bot, así que vamos a dar un clic aquí. Y esto abre el bot. Aquí podemos dar en clic Start. Y esto por ahora no hace nada, pero este es nuestro bot. Ok, vamos a de hecho cerrar la búsqueda. Aquí están nuestros dos bots que hemos agregado, BotFather y el bot que acabo de crear. Pero adicionalmente también me muestra un enlace para volver a solicitar el menú de opciones. Este es el /help. Si yo tipeo nuevamente aquí /help, me va a mostrar otra vez este menú de aquí. Ok. Adicionalmente también me muestra dos cosas. Me muestra un enlace para la API de Telegram. Vamos a dar un clic aquí para que esto se abra en nuestro navegador. Y esta es la API de Telegram. Básicamente una API no es más que URLs de los servidores de Telegram en donde nosotros podemos consultar esas URLs y él nos va dando datos o nosotros podemos ir a través de esas URLs ir programando cosas o ir diciendo al servidor que haga determinada acción. En cuanto a la API, podrían utilizarla directamente, pero en realidad es un proceso bastante tedioso utilizar una API desde cero. Van a tener que implementar ustedes mismos su código, su manera de cómo elaborar la aplicación y van a estar repitiendo código que ya existe.
Es por eso que Telegram tiene, digamos, algunos clientes o algunas bibliotecas que engloban la API para que todo eso sea mucho más sencillo. De hecho, pueden buscarlo como, aquí vamos a copiar este enlace. Vamos a buscar bots sample o samples. Ok, con ese enlace vamos a entender que a partir de Telegram o la API de Telegram se han creado múltiples bibliotecas en distintos lenguajes. En nuestro caso vamos a estar utilizando Telegraph, que es una biblioteca desarrollada en Node.js. Pero existen muchas más, por ejemplo aquí están Node Telegram o estas que ven aquí listadas. También hay, digamos, bibliotecas en PHP, en Python, en Java, en Ruby, en Swift y en otros lenguajes también, como Go o C++, por ejemplo. Entonces, si a ustedes les interesan estos otros lenguajes, también luego pueden echarle un ojo a estos otros repositorios. De nuevo, en este caso vamos a estar utilizando Telegraph, el cual nos permite utilizarlo con JavaScript y TypeScript. En nuestro caso, entonces no vamos a estar utilizando la API directamente, es decir, sí lo vamos a estar utilizando, pero nosotros no vamos a estar consultando la API directamente, sino vamos a estar utilizando Telegraph. Telegraph básicamente nos permite interactuar con la API y él nos proporciona ya métodos que a través de una línea de código hacen uso de la API por debajo. Entonces, por ejemplo, nosotros con estas líneas de código ya tendríamos un bot creado, sin necesidad de estar conociendo los códigos de estados HTTP o los parámetros que necesitan las URLs de la API. Esto es mucho más sencillo. Entonces vamos a instalar este módulo. Para instalarlo simplemente decimos npm install telegraph. Vamos a ir a nuestro código y vamos a empezar. De hecho, una manera de cómo conectar nuestro código al bot es utilizando este otro recurso que nos dio el botfather, que es este token. Básicamente es la manera de, digamos, autenticar o hacer login de nuestro código con este bot. Es decir, de esta manera nosotros vamos a decir, tenemos autorización de controlar el bot que hemos creado. Entonces, este token les recomiendo que lo guarden de una manera bastante segura, quizás en una variable de entorno o en donde gusten. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a ir en nuestro proyecto y vamos a crear una carpeta llamada o un archivo llamado bot.js. Este será nuestro código de qué es lo que queremos que haga el bot. Y luego vamos a crear también un archivo package.json. Pero para crear el archivo package.json vamos a hacerlo a través de una consola o terminal. Para hacer eso podemos presionar F1 o la combinación de teclas Ctrl+Shift+P. Eso nos va a abrir una ventana en donde aquí vamos a poder tipear las palabras, por ejemplo, integrated terminal. Y aquí vemos una opción, crear nueva terminal integrada. Si damos un clic, esto nos va a mostrar una consola en donde nosotros vamos a poder empezar a iniciar algunos comandos que van a estar relacionados con esta carpeta. Ok, entonces vamos a ejecutar el primer comando llamado npm init y -y. Damos un enter. Y ese comando lo que hace es crear un archivo package.json. En lugar de nosotros crearlo manualmente, pues ese comando lo hace por nosotros. Y nosotros simplemente podemos editarlo. Ok, vamos a empezar con la instalación de Telegraph. Vamos a decir npm install telegraph. Y damos un enter. npm i es una abreviación de npm install, así que es por eso que lo utilizo mucho más a menudo que install. Ahora, Telegraph ya lo tenemos instalado aquí. Es necesario que lo requiramos en nuestro código, así que vamos a decir require telegraph. Vamos a escribirlo bien. Telegraph. Y vamos a guardarlo en una constante llamada Telegraph, pero con la T mayúscula, ya que aquí nos va a dar una clase. Entonces con esta clase nosotros vamos a poder instanciarla y vamos a poder controlar nuestro bot. Para instanciarla simplemente decimos new Telegraph. Y con esto ya tenemos finalmente un bot, pero para poder controlarlo vamos a guardar esa instancia en una constante que se llame bot. Todo esto viene de la propia documentación. Si bajamos un poco, aquí me dice cómo empezar a, digamos, crear nuestro primer bot. El asunto es que Telegraph necesita el token para poder funcionar. Entonces vamos a proporcionarle aquí, entre comillas, en un string, el token que nos dio botfather. Con esto ya tenemos nuestro bot, digamos, autenticado. Pero necesitamos obviamente editarlo, hacer que haga cosas. Entonces vamos a decir aquí bot y vamos a utilizar nuestro comando que se llame start. Cuando creamos un bot en Telegram, nosotros, como por ejemplo nos muestra botfather, tenemos opciones de comandos. Por ejemplo, en cuanto al bot que nos proporciona Telegram, estos son los comandos que puede ejecutar. Aquí están listados todos los comandos que podemos ejecutar. Nosotros podemos crear estos comandos y también vienen comandos por defecto. Por ejemplo, existe un comando llamado start en Telegram que nos permite poder ejecutarlo cada vez que llamamos el /start. De hecho, vamos a verlo. Vamos a crear un comando llamado start y aquí adentro vamos a ejecutar una función. Esta función es para decirle qué es lo que queremos que haga cuando digamos el comando start sea ejecutado.
Y por ahora necesito responder algo. Para responder algo lo que vamos a hacer es que en esta función vamos a estar recibiendo un objeto llamado CTX o context. Básicamente esto hace referencia a los datos que se usen en un chat. Por ejemplo, cuando estemos utilizando nuestro bot, aquí van a estar los usuarios hablando probablemente o ejecutando comandos. Entonces nosotros queremos manipular esos comandos o lo que el usuario vaya tipeando. Y es por eso que toda esa información de los mensajes van a llegar en un objeto llamado context. Pero este objeto también nos permite ejecutar determinadas funciones o determinados métodos. Por ejemplo, el responder algo o el enviar un tipo de mensaje o contenido. En este caso, yo quiero responder por ahora tan solo un mensaje. Entonces voy a decir que cuando se ejecute el comando start, voy a utilizar el contexto del chat o básicamente las funciones o métodos del chat y voy a responder algo. Voy a utilizar una función llamada reply. Ese reply va a recibir como parámetro un string. Este string es el mensaje. Por ejemplo, aquí vamos a decirle welcome. Y con esto ya tenemos finalmente nuestro bot. Pero aquí en ningún momento estamos iniciando el bot. Tenemos que darle un comando para que cuando yo ejecute el código, el bot empiece a funcionar. Y ese comando se llama launch. O ese método se llama launch. Bot.launch. Entonces con esto ya tenemos finalmente nuestro bot, que por ahora tan solo va a ser un welcome. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ir aquí en nuestro código, vamos a decir node. Quiero que ejecutes el archivo bot.js. Damos un enter. Y esto lo que hace es que se mantiene escuchando en consola. Si yo voy ahora en mi bot llamado fast.test.bot y si escribo un comando, por ejemplo, start, esto me responde con welcome. Es decir, ahora ya tengo un bot que se encarga de escuchar por este comando. Y de hecho, el comando start no es el único comando que tenemos en Telegram, existen muchos más comandos. Por ejemplo, otros comandos que también se usan bastante podría ser el comando help o el comando settings. Vamos a copiar esto de aquí un par de veces y vamos a cambiar el comando start por el comando, por ejemplo, help. Vamos a cambiar el comando start por el comando, en este caso, settings. Entonces aquí, por ejemplo, cuando dé un clic en help, aquí yo le mostraría una lista de los posibles comandos que puede ejecutar. De la manera en la que lo hace, por ejemplo, este bot llamado botfather. Si yo escribo aquí /help, él me vuelve a mostrar la lista de opciones que puedo ejecutar. Para eso sirve el comando help. Por ahora tan solo voy a mandarle el texto que diga help o ayuda. Ok. Y cuando ejecute el comando settings, aquí yo le mostraría, por ejemplo, algo como esto. Por ejemplo, en botfather nosotros podemos configurar un bot. Venimos por aquí y aquí me dice settings, my bots, por ejemplo. Y aquí me muestra una lista de opciones. Por ejemplo, aquí me dice, tienes el bot llamado fast.test.bot. Ok, doy un clic y aquí me muestra opciones. Bueno, nosotros también podríamos crear algo similar. Pero por ahora tan solo vamos a enviar el texto que diga settings. Vamos a guardar y con esto tenemos nuevamente nuestro bot, pero con más funciones. Ahora, nosotros hemos ejecutado Node y el bot, pero este tiene el código anterior. Entonces tengo que cancelarlo y volverlo a ejecutar. Entonces de nuevo cancelo con control C y digo Node. Quiero que ejecutes el archivo bot.js. Ahora si voy en Telegram, en mi bot, y le digo por ejemplo start, él va a mostrarme el welcome, pero si digo help, me va a mostrar el texto help, que es la respuesta del bot. Y si escribo /settings, él me va a mostrar el texto settings. Entonces ya tengo básicamente los tres comandos más utilizados cuando hablamos de un bot, o los comandos que más utiliza el usuario. Pero estos son comandos que Telegram me da. Si yo quiero crear mi propio comando también es posible, o mi comando personalizado. Vamos a hacer eso y vamos a decir bot.command. Y aquí vamos a colocar dos cosas. Primero vamos a darle el nombre de nuestro comando y luego qué es lo que queremos que haga. Para hacer eso vamos a colocar aquí un string que diga por ejemplo my comment. Ok, así se va a llamar mi comando, my comment. Y cuando ejecuten este comando yo quiero que haga algo. Obviamente ese también va a recibir información del contexto, así que también va a recibir ctx. Y vamos a decir ctx.reply y vamos a responder con el texto que diga my custom command. Vamos a guardar y de nuevo vamos a tener que cancelar el código y volverlo a ejecutar. Si se dan cuenta, este proceso de cambiar código, cancelar y volver a ejecutar va a ser bastante típico o bastante común. Entonces vamos a evitar hacer eso y vamos a instalar un paquete que se encarga de reiniciar el código cada vez que hacemos cambios. Ese paquete se llama Nodemon y podemos instalarlo de la siguiente manera: npm install Nodemon. Y como no es un módulo necesario para que el bot funcione, vamos a añadir una opción llamada "-d mayúscula". Esta opción "-d mayúscula" lo único que hace es que cuando nosotros tenemos el package JSON, la sección digamos de Nodemon o de Nodemon no va a estar junto a la sección de Telegraph,
ya que Telegraph es necesario para que funcione, mientras que Nodemon no. Nodemon tan solo lo vamos a utilizar en desarrollo. Esto lo vas a entender cuando quizás vas a querer desplegar tu bot o publicar tu bot, ya que digamos cuando estás desplegando no vas a querer todas las dependencias, tan solo las dependencias de producción. Pero aún así es una manera también un poco más, digamos, descriptiva de qué es lo que necesitas y qué no. En este caso Nodemon no es importante, así que tan solo lo vamos a instalar como dependencia de desarrollo o dev dependency. Muy bien, ya tenemos Nodemon. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, vamos a ir aquí en la parte de scripts y voy a quitar este script test y voy a crear mi propio script llamado dev, que es un abreviado de development o desarrollo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar Nodemon y voy a decirle que ejecute por mí el archivo bot.js. Vamos a guardar y ahora desde consola vamos a ejecutar npm run, esto es como decir npm quiero que ejecutes el comando dev. Doy un enter y esto me va a mostrar por consola un texto que dice Nodemon y varios textos de ejemplo. No es importante realmente. Lo importante es que ahora simplemente se queda escuchando la consola. Esto quiere decir que si yo hago un cambio, por ejemplo aquí digo my custom command y coloco unos cuantos signos de admiración y guardo, aquí pueden ver que cambia la consola. Esto significa que Nodemon ha escuchado un cambio y ha vuelto a ejecutar el código. Entonces ya no tengo que reiniciar el bot a cada momento que hago un cambio. Simplemente hago el cambio, guardo y Nodemon se encarga de reiniciarlo por mí. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro nuevo comando. Vamos a probarlo. Vamos a ir en Telegram y voy a decir /myCommand. Ok, y el bot me responde con myCustomCommand. Es decir, he creado un comando propio, un comando personalizado. Pero pasa algo, como esto es case sensitive, es decir, si nosotros tipeamos mal el comando, por ejemplo, si yo tipeo con una M mayúscula, myCommand, de esta manera, no va a funcionar porque no existe este comando. El comando explícitamente se llama myCommand con M minúscula. Pero supongamos que nosotros queremos dar soporte a eso. Bueno, podríamos colocar en lugar de un string aquí, un arreglo de string. Entonces aquí le estoy diciendo, ok, esa es una opción del comando, del nombre del comando. Pero también puede llamarse myCommand. O también podría llamarse myCommand todo en mayúscula. Ok, eso es como darle nombres alternativos. O simplemente quisiera llamarlo test, por ejemplo. Entonces esto al final no tendría que cumplir con el resto de nombres. Simplemente le estoy dando los posibles valores que el usuario puede ejecutar para que se ejecute este código de aquí. Vamos a probarlo. Vamos a guardar, esto se reinicia, vamos a ir en Telegram. Y por ejemplo ahora digo myCommand como siempre. Y esto me devuelve myCustomCommand. Pero también puedo tipear myCommand todo en mayúscula. Y esto me devuelve lo mismo. O puedo tipear simplemente /test y me devuelve lo mismo. Entonces le estoy colocando como unos alias o otros nombres a este pedazo de código para que pueda ser llamado desde la interfaz de Telegram. Muy bien, entonces ese sería nuestro comando personalizado. Ahora, Telegram no tan solo nos permite ejecutar comandos básicos. Estos comandos por ahora tan solo se los estoy mostrando así, pero Telegram también nos permite poder escuchar eventos o escuchar cuando el usuario tipea algo. Vamos a empezar por lo más básico, que es cuando el usuario tipea algo. Voy a decir bot.hears. Y este método de escuchar básicamente recibe como parámetro el texto que digamos el bot va a estar pendiente cuando el usuario tipee. Por ejemplo, yo quiero estar pendiente del texto computer. Cuando el bot en el chat escuche, o bueno, no escuche, sino vea el texto computer, pues yo quiero que haga algo. Supongamos que alguien tipea el texto computer. Bueno, yo quiero que, por ejemplo, responda el bot con algo como... Vamos a colocar un reply aquí. Vamos a decir, hey, I'm selling a computer. Vamos a colocar esto de aquí. Entonces, cuando nosotros estamos programando el bot y si alguien tipea, por ejemplo, el texto computer, lo que vamos a ver es que el bot va a responder, ok, estoy vendiendo un computador. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente estar pendientes de un texto en específico. Esto te podría servir para una o digamos más funcionalidades en cuanto alguien tan solo escriba el nombre y nosotros queramos ejecutar código en el backend. Ahora, así como tenemos los comandos básicos, también podríamos empezar a escuchar cuando el usuario, por ejemplo, simplemente tipee algo. Eso se le llama evento y por lo general simplemente se maneja de la siguiente manera. Bot on. Esto es como decirle, cuando el usuario escriba texto, bot on text, cuando el usuario simplemente escriba texto, vamos a manejar eso de allí y vamos a tratar de responder con, por ejemplo, text message. Ok, o estás texteando, por ejemplo, estás texteando. Ok, vamos a guardar. Y por ejemplo, si yo tipeo aquí algo, por ejemplo, hola.
Ok, el bot me dice estás texteando, es algo típico, yo te pido cualquier cosa y el bot me va respondiendo o va reconociendo estos eventos. Y así como está reconociendo que es un texto, él también puede reconocer cuando nosotros enviamos un emoji o un sticker o enviamos determinado tipo de archivo. Básicamente él puede reconocer incluso cuando enviamos cualquier tipo de evento, ya sea cuando enviamos un audio o una foto, etc. Entonces él puede hacer algo a partir de lo que hemos enviado. Para escuchar esos eventos también podemos hipearlo. Eso de aquí lo voy a comentar porque en este caso no voy a estar utilizando el onText. Es tan solo para que puedan ver que cuando escribo texto se puede manipular. Pero aquí también puede escuchar, por ejemplo, cuando el usuario envía un sticker. Bot on, cuando el usuario envía un sticker, quiero que, por ejemplo, muestres el texto que diga: oh, ¿te gustan los stickers? Ok, vamos a guardar. Vamos a ir en Telegram. Y ahora, por ejemplo, vamos a ir aquí en esta parte de stickers. Y voy a enviar uno de estos de aquí. Doy un clic, se agrega el sticker, se envía. Y el bot ha escuchado ese evento o entiende que se ha enviado un sticker y me responde con el texto: oh, ¿te gustan los stickers? Y esto obviamente pasa para cualquier, tipo de evento. Él no tiene, digamos, una sola ejecución, sino que va a estar pendiente de cada vez que pase ese evento. Ok, entonces ya tenemos los conceptos básicos. Ahora, algo que necesitamos entender bastante bien es qué es este CTX. Vamos a verlo. Cuando nosotros escribimos el mensaje welcome o el comando start, es decir, cuando escribimos el comando start, nosotros por ahora estamos utilizando el CTX tan solo para responder. Es un método, pero de hecho el CTX tiene muchos más métodos y muchas más propiedades. Vamos a escribir por ahora aquí en el bot.help un mensaje por consola donde vamos a ver qué es lo que tiene el CTX. Vamos a mostrarlo por consola. Vamos a guardar. Y si vamos en Telegram y por ejemplo nuevamente tipeo el comando start, me dice welcome, pero por consola debería haber, de hecho por alguna razón no lo estoy viendo. O bueno, el error está aquí que lo estoy ejecutando en help y debería ejecutarlo en el comando start. Ok, vamos a probarlo nuevamente. Vamos a guardar, vamos a ir en Telegram. Vamos a escribir nuevamente el comando start. Y me dice welcome y por consola ahora estoy viendo un objeto bastante grande. Un objeto en donde vemos que tiene bastantes métodos. Por ejemplo, cuando nosotros accedemos al context o al CTX, lo que tenemos es aquí unas cuantas propiedades relacionadas con Telegram, cuando fue la última actualización del context y lo más importante que son los métodos. Cada uno de estos métodos nos permite realizar determinada funcionalidad. Por ejemplo, en nuestro caso, hasta ahora tan solo hemos ejecutado reply. Pero también existen otros métodos que nos permiten poder interactuar, por ejemplo, para enviar determinado tipo de funcionalidad, como banear un usuario o quitar un usuario del chat o, digamos, de la conversación. Eliminar un determinado archivo, como podría ser una foto, establecer un título del chat, cambiarlo. Básicamente, manipular el contexto o manipular esta ventana de aquí, que es básicamente el chat creado por el bot. Entonces nosotros podemos manipular gran parte de eso utilizando el bot. Hay cosas que obviamente no se pueden hacer aún. Por ejemplo, aún no existen métodos para eliminar todos los mensajes o algo por el estilo. Entonces deben prestar atención de qué propiedades tenemos disponibles y cuáles no. Unas propiedades, por ejemplo, que podemos tener muy en cuenta son estas que están aquí. Por ejemplo, de qué tipo de contenido estamos hablando cuando se envía un mensaje. Entonces vamos a ver algunas de las propiedades que podemos utilizar. Vamos a minimizar aquí el terminal. Y voy a mostrar parte del context. De hecho, a partir del context voy a mostrar, por ejemplo, una propiedad llamada front. Vamos a copiar esto de aquí unas cuantas veces más. También voy a mostrar la propiedad llamada chat. La propiedad llamada message. Y vamos a mostrar también una propiedad llamada update subtypes. Vamos a guardar y por ejemplo, si nosotros enviamos nuevamente el comando start, seguimos recibiendo el welcome, pero por consola vamos a ver varios objetos. Por ejemplo, vamos a empezar por el primero. Este primer objeto hace referencia a quién fue el que envió el mensaje. Por ejemplo, en mi caso, el usuario que envió, o en mi caso el usuario de este dispositivo móvil con esta cuenta se llama Ryan Ray. Aquí está el primer nombre y el apellido. Esto quiere decir que yo podría utilizar estos parámetros para responder el nombre específicamente. Algo como esto, por ejemplo, podría decir bienvenido y podría concatenarlo con ctxfront.firstname, que es el nombre del usuario, y un espacio, y luego concatenarlo con el apellido, ctxfront.lastname. Ok, entonces ahora, por ejemplo, si yo escribo aquí start, esto me dice bienvenido. Bueno, aquí me falta un espacio. Vamos a guardar, vamos a probar de nuevo. Y ahora sí, esto me diría bienvenido con el nombre del usuario que ha enviado el comando. Entonces de esta manera como que estamos personalizando o tomando información del contexto.
El segundo parámetro, que es chat, hace referencia al nombre del contexto o el nombre de la sesión, podríamos decir, o del chat, básicamente, es por eso que se llama de esa manera. Y en cuanto al mensaje, tenemos aquí un objeto bastante grande en donde se listan los... Vamos a escribir aquí debajo. Aquí tenemos un objeto bastante grande en donde se lista primero el ID de cada mensaje que se ha enviado, quién lo envió y cuál es el lenguaje o cuál es digamos el estado, si fue un bot el que lo envió o si fue un usuario. Por ejemplo, aquí me dice isBot, está en falso porque al final un usuario es el que envió el mensaje. Luego la fecha también y el texto, es decir, qué es lo que envió. Es decir, no tan solo nos dice si es un mensaje o no, sino que nos envía el texto que el usuario envió en el mensaje. Y esto último que vemos aquí es el tipo de contenido que hemos enviado. En este caso, como hemos enviado un texto, pues aquí podríamos especificar algo como esto. Podríamos decir, bienvenido, has enviado un texto. Vamos a concatenarlo. De hecho, esto no tiene que ser concatenado, también podríamos escribirlo en un backtick. Podríamos decir de esta manera, bienvenido. Y podríamos concatenarlo como por ejemplo desde ctx from first name. Y has enviado un texto. Vamos a colocarlo en español. Ok. Y vamos a decir has enviado y aquí vamos a concatenarlo con el texto. Vamos a decir ctx.update subtypes. Y como esto aquí es un arreglo, pues probablemente vamos a querer renderizar tan solo el primer elemento. Bien. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a guardar. Y por ejemplo, si ahora yo envío aquí el comando start nuevamente, esto me dice bienvenido Ryan, has enviado un... Bueno, aquí debería colocarlo en español, pero aún así están solo para que vean el tipo de contenido. Ok, entonces con esto estamos utilizando información que viene por cada vez que se envía un mensaje o cada vez que ejecutamos un comando. Esta información es útil para nosotros poder empezar a procesarla o simplemente poder devolverla. Por ejemplo, tomando el primer nombre, nosotros podríamos añadirlo a un servicio más, guardarlo en una base de datos, una vez en la base de datos lo guarda, continuamos devolviéndole el nombre. Podría ser un ejemplo, aunque podría hacerse muchas cosas realmente. Ahora, muy aparte de tan solo enviar, por ejemplo, textos o capturarlos, también podríamos capturar determinado tipo de datos dentro del chat. Por ejemplo, cuando se envía, digamos, un teléfono o alguien comenta el número de un teléfono, o si alguien tipió un hashtag, o si alguien hizo una mención a otro usuario. Entonces nosotros podríamos capturar eso también. Vamos a ir aquí a través de métodos que, por ejemplo, se llame, por ejemplo, el método mention. Bot.mention hace referencia a si se mencionó un usuario. Por ejemplo, aquí yo podría decir botfather. Si se menciona botfather, quiero que hagas lo siguiente. Entonces aquí yo podría decir, quiero que respondas con el texto que dije, tú has mencionado a alguien. You mentioned someone. Vamos a guardar y por ejemplo, si yo aquí menciono un usuario que se llame, por ejemplo, cualquier cosa, esto no pasa nada, pero si yo menciono al usuario llamado botfather, aquí el bot lo reconoce y me dice, tú has mencionado a alguien. Ok. Esto nos serviría cuando queremos hacer determinado tipo de operaciones al hacer menciones, pero también podría servir para capturar otro tipo de contenido, como el teléfono. Por ejemplo, si yo quiero capturar un teléfono, vamos a colocar aquí un teléfono cualquiera. Y por ejemplo, si alguien envía este teléfono y yo quiero que se haga algo, pues podría escribir aquí una respuesta. Vamos a colocar aquí phone number o algo así. Ok, vamos a colocar el texto que diga, este es un número de teléfono. Vamos a copiar otra vez y por ejemplo también podría capturar no tan solo el teléfono, sino cuando alguien escribe un hash o un hashtag. Aquí vamos a colocar el hashtag que quiero escuchar, por ejemplo cuando él escriba programming o hashtag programming. Ok, vamos a responder con el texto que diga hashtag. Vamos a guardar y ahora si escribimos por ejemplo el número de teléfono que les he comentado, es decir el número de teléfono de aquí. Si alguien tipea este número de teléfono, pues el bot lo reconoce, este es un número de teléfono. Si yo escribo aquí el hashtag programming, esto me devuelve, ok, este es un hashtag. Entonces va reconociendo determinado tipo de, digamos, de datos que vamos enviando. Todo eso lo pueden encontrar en la documentación de Telegraph. A eso se le conoce como methods. Vamos a ver aquí en API Reference Telegraph. Y vamos a ver, en ON, por ejemplo, habíamos hablado de los eventos, de lo que puede pasar o los eventos que nosotros podemos escuchar a partir del bot. Ok, están aquí, están en esta parte llamada Webhook Reply en API Reference. Básicamente están los métodos que hemos ejecutado, el comando start,
settings, también hay otro llamado entity, mention, font, hashtag y muchos más. Aquí pueden encontrar, luego pueden ir probando a partir de que vayan creando el bot. Ahora, antes de terminar con el ejemplo, porque este es tan solo una introducción a bots de Telegram, ya luego voy a crear bots que utilicen APIs, como por ejemplo podría ser la de Instagram o la de Facebook, o por ejemplo APIs que generen imágenes random, como por ejemplo de Giphy o de ingur.com. Y antes de terminar con el ejemplo básico, me gustaría aclararles que cuando nosotros creamos un bot con Telegram, nosotros en la documentación vamos a ver como que tenemos dos secciones relacionadas con la API. Hay una sección relacionada tan solo con Telegraph y otra con Telegram. Vamos a echarle un ojo a esta sección llamada Telegram. Aquí nosotros podemos llamar determinados métodos. Algunos incluso van a parecer bastante similares a los que nos ofrece Telegraph. La razón es que cuando nosotros utilizamos la API de Telegram, nosotros podemos enviar mensajes, podemos manipular el contenido que el usuario vaya enviando en el chat, pero vamos a tener que ser más descriptivo al momento de escribir código. Por ejemplo, supongamos que queremos utilizar la API de Telegram desde Telegraph. Bueno, vamos a enviar aquí un mensaje, por ejemplo, que hay un método llamado sendMessage. Vamos a buscarlo, aquí está. Por ejemplo, si nosotros queremos responder algo, responder simplemente un mensaje al usuario de vuelta, tendríamos que escribir todos estos parámetros. El ID del chat, el texto, y si queremos añadir más parámetros, escribimos aquí las opciones. Pero esto que ven aquí, esta sintaxis larga, es al final lo que hemos hecho aquí, ctx.reply. Y esto se le conoce como abstracción o también se le conocen como abreviaciones en la documentación de Telegraph, ya que al final nosotros no tenemos que tipear todo esto para poder enviar un mensaje. Simplemente venimos aquí en Telegraph y decimos, ok, queremos responder con algo a partir del context. Ok, entonces nosotros tenemos un método llamado reply, por aquí debería estar. Vamos a verlo. Bueno, no lo lista aquí en esta lista, pero aquí básicamente nos muestra algunos métodos que podemos llamar de manera abreviada para no tener que estar interactuando con la API y estar nosotros mismos tipeando todos los digamos parámetros que son tan comunes que no vamos a querer estar tipeándolos una y otra vez. Entonces en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos aún así enviar ese mensaje con la API típica, podríamos hacer esto. En lugar de mandar un ctx reply, de esta manera podríamos, de hecho voy a copiarlo. Voy a copiar esta línea de código. Vamos a pegarla y vamos a comentar tan solo la primera. Si nosotros queremos enviarlo con el típico mensaje de Telegram, podríamos hacer esto. Podríamos decir bot.telegram, bueno en minúscula telegram.sendMessage. Este es el mensaje. Ok, ¿qué es lo que queremos enviar aquí? Bueno, vamos a ver la documentación. Telegram sendMessage. Vamos a ir aquí. Send message. Y por ejemplo, tengo que enviarle un chat ID. Ok, el chat ID viene a partir del contexto, porque si recuerdan nosotros cuando vimos el ctx, allí teníamos el mensaje. Entonces voy a decirle ctx.id. Ok, bueno, o ctx.chatID. Ok, con esto tengo finalmente el ID de en qué chat quiero enviar el mensaje. Y luego el mensaje. Entonces al final esto, vamos a verlo de esta manera, toggle word wrap. Es lo mismo que lo anterior, solo que al final nosotros hemos tenido que escribir más código. Vamos a guardar y si nosotros enviamos de nuevo el start, el comando start. Bueno, en este caso tengo un problema. Me dice but request chat ID está vacío. ctx chat ID. Es chat.id. Es un objeto. Ok. Vamos a guardar, vamos a enviar. Y ahora sí, nos sigue mostrando lo mismo. Pero hemos tenido que escribir mucho más código. Entonces esto es tan solo preferencia de también ver qué es lo que está soportado y qué no en la documentación. Les recomiendo que le echen un ojo a todos estos métodos. Este de nuevo es tan solo una introducción, no quiero entrar en detalles aquí, porque es tan solo para mostrarles cómo iniciar con el bot de Telegram. Al menos que se familiaricen con estas, digamos, métodos o la forma en la que funciona Telegram. Porque aquí tenemos varias cosas para hacer, también podríamos crear menús, básicamente enviar contenido que viene a partir de otro sitio web o de otra API. Muy bien, entonces eso ha sido la introducción del día de hoy de Telegram. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.